Bueno, vamos a ver algo de las funciones. Las funciones cuadráticas yo las puedo, cualquier función, pero en la especial que estamos viendo la cuadrática la puedo analizar o ver o reescribir en forma polinómica, en forma factorizada o en forma canónica. Si la escribo en forma polinómica, son todos sumandos porque es un polinomio. Si la escribo en forma factorizada, tienen que estar los factores. Y la forma canónica es una forma de expresarla en base a los valores del vértice. Pero en general es así. Si vos tenés la forma polinómica y yo quiero hallar la ecuación, hay datos que aparecen y que por ahí no lo dicen. Por ejemplo, C es el término independiente. Siempre el término independiente va a ser la ordenada al origen. Entonces, si a mí me dice intersecta el eje Y en, ese es el valor de la ordenada al origen. Si intersecta el eje Y en 3, el valor de la ordenada al origen es 3. Entonces, yo necesito, ahí ya tengo un valor, ya conozco el valor C, por lo tanto me falta conocer los valores de A y B. Generalmente en este tipo de ejercicios dan 2 puntos y el otro es intersecta A. Entonces, si a mí yo ya dejo de tener de lado C, me va a quedar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, pero van a ser A y B las incógnitas. Entonces resuelvo y después reescribo la ecuación. Si a mí me dan como dato las raíces y otro punto, yo ya sé que ahí voy a usar la forma factorizada. Las raíces te pueden decir así, tiene raíz doble, tiene raíces distintas que son, o intersecta el eje X en, porque las raíces son los valores donde la función intersecta el eje X. Entonces, si a mí me aparecen esos datos, yo ya sé que tengo que ir a la forma factorizada. Y si a mí me dan como datos el punto máximo o el punto mínimo, yo ya sé que el punto máximo o el punto mínimo en una función cuadrática representan al vértice. Por más que no me lo digan, porque es el valor donde cambia la curvatura de para poder, digamos, si está creciente empieza a ser decreciente, si es decreciente empieza a ser creciente. Entonces, conociendo el vértice y otro punto, seguramente la incógnita que voy a tener que averiguar es A y después reescribo la función. Esos son, como digamos, los pequeños tips para entender, en base a los datos que me dan en un problema, cómo yo rearmo la función, que es importante conocer en las cuadráticas. El discriminante, que es este delta, es el radicando de la raíz cuadrada de la fórmula resolvente. ¿Te acordás? x1, x2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, todo dividido 2 por a. Entonces, el valor de esa raíz va a hacer que yo tenga 3 posibilidades. Si esa raíz cuadrada es un número positivo, por ejemplo 4, yo voy a hacer menos b más menos la raíz cuadrada de 4. Entonces voy a tener dos soluciones distintas. Entonces, si a mí me dicen que las raíces son distintas o que tiene dos raíces o lo que fuere, yo ya sé que el radicando me va a dar positivo. Si me dicen que la raíz es doble, si la raíz es doble significa que esto me da 0. Si esto me da 0 es porque viene de un trinomio o un binomio al cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, raíz doble significa que lo que me dé a mí acá, por ejemplo, x menos ese valor, x de la raíz, va a estar elevado al cuadrado. Y acá esto lo que me dice que esto va a ser a por x menos x1 por x menos x2, con x1 y x2 distintas. Esto es lo mismo que yo escriba a por x menos x de la raíz por x menos x de la raíz. ¿Ves? Y si esto me da negativo, significa que las raíces son complejas. O sea que yo no podría resolver la ecuación. Te va a quedar con los números complejos, que yo no sé si los vieron, que es la letrita I de la unidad imaginaria. Eso por un lado. Otra cosa. Si este discriminante me da positivo, significa que yo voy a tener raíces distintas. Entonces, esto significa que si vos tenés la función va a cortar al eje X en dos lugares. ¿Sí? Esto es para este caso. Si a vos te dicen que la raíz es doble, va a significar que la raíz toca en un solo lugar al eje X. Y si te dicen que las raíces son complejas,
significa que no va a cortar al eje X, o sea, va a estar por encima o por debajo. ¿Estamos? Entonces, esto es cuando es cóncava positiva. Si fuese cóncava negativa, supongamos, puede ser así, ahí y acá. ¿Sí? Si cortan dos, si tiene raíces distintas o el discriminante es mayor que 0, va a cortar en dos valores al eje X. Si la raíz es doble, va a cortar en un solo valor al eje X. Y si las raíces son complejas, está o por encima o por debajo. Nunca corta al eje X. O sea, está en el primero o en el segundo, o en el tercero o en el cuarto. Pero al eje X no lo pasa. O sea, está todo en el intervalo positivo o todo en el intervalo negativo. Y eso es otra de las opciones que uno tiene que saber cuando tiene que resolver situaciones con funciones de segundo grado.